Y una vez más por aquí por el canal, con una agenda apretada que lo sé, Juan Ramón Rayo, siempre es un lujo tenerte por aquí y además que saques huecos de donde no los hay casi, así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación. Y sí, bueno, pues si no están los huecos, se crean, pero lo importante es estar. Se inventan, claro que sí. Oye, hueco mañana vamos a tener también en primera fila para ver a Jerome Powell con esa reunión de la Fed, con ese dilema que ya hay en Estados Unidos de igual hasta no bajan ni tipos, ¿no? Estaban comentando algunos bancos de inversión, incluso en el caso más catastrofista, cosa que ahora mismo no está encima de la mesa, algunos como Bank of America dicen si el petróleo se va por encima de 100, 110, 120, puede que hasta los suban 25 puntos básicos. Esto no está ahora mismo en hoja de ruta, ¿no? Pero esto lo que te quiero decir es que ha cambiado mucho el panorama de principios de año ahora se habla de una o dos bajadas o ninguna. ¿Cómo ves tú todo esto? Tiene un papelón, ¿no? Powell en esta conferencia. Bueno, es un papelón que en parte se ha buscado él mismo, porque su discurso tradicional venía siendo que la batalla contra la inflación pues va en buena dirección, pero que quedaba bastante camino por delante y que no querían echar las campanas al vuelo de manera precipitada y que por tanto irían analizando la situación mes a mes, dato a dato, en lugar de dar una perspectiva de largo plazo muy firme a la que amarrarse porque la incertidumbre era muy grande. Pero no se sabe muy bien por qué. A principios de este año cambió el discurso. Parecía que estaba muy decidido a bajar tipos, adoptó un discurso muy dovish y el mercado, pues ya lo comentamos en su momento, llegó a descontar 6 o 7 bajadas de tipos de interés antes de terminar este año. Claro, eso sería verosímil porque hay razones que efectivamente llevan a pensar que a la Fed le interesa bajar los tipos de interés, entre ellos o entre ellas la situación de debilidad en la que sigue sumido parte de su sistema financiero y también los crecientes tipos de interés que tiene que abonar el Tesoro estadounidense, pero bueno, todo eso es contingente a que la inflación se modere o al menos a que se modere, a lo mejor no para llegar al 2%, pero la economía entre en recesión, en cuyo caso pues ya dices, bueno, ya no priorizo tanto la inflación y priorizo más el crecimiento. Pero si la economía te sigue más o menos fuerte, que luego veremos si lo está o no lo está, a tenor de los últimos datos de PIB estadounidense, supongo que hablaremos, pero desde luego la inflación no te está bajando, sino que al contrario, te está repuntando suavemente, pero te está repuntando en torno al 3,5%, ¿no? Parece que está ahí como estancada entre el 3 y el 4%, pues ahí te quedas sin mucha justificación para bajadas importantes de tipos, para cambiar el tono de la política monetaria. Claro, el problema es que venimos de una situación de los bancos centrales, finales de 2021, principios de 2022, donde su credibilidad quedó muy tocada. Gran parte de lo que han hecho en 2022 y 2023 se explica por ese intento de recuperar su credibilidad después de que no hicieran clarísimamente lo que tenían que hacer durante bastantes meses. Y ahora que parecía que bueno, volvían a tener el toro por los cuernos, este descuelgue discursivo de la inflación ya está solucionada, ya vamos a bajar tipos y que en la realidad te golpee en la cara como le está golpeando, a ver, tampoco digo que le haya tirado por los suelos y humillado absolutamente, eso sería si la inflación se hubiese ido al 6 o al 7%, pero aún así no se está cumpliendo el guión que tú trazaste y claro, ahora la cuestión veremos, o sea, mañana claro que ha descartado que se vayan a bajar tipos, eso no está en ninguna cabeza, pero lo interesante será qué tono va a adoptar, si va a volver a su discurso de no nos comprometemos a hacer nada en concreto, iremos viendo mes a mes en función de los datos, si adopta un discurso más duro, el panorama ha cambiado mucho y ya no prevemos bajadas de tipos, o si se considera que a lo mejor ahora mismo las expectativas son demasiado pesimistas y que el mercado descuenta demasiadas pocas bajadas y quiere darle un ímpetu al mercado, que creo que no es el momento para hacer ese tipo de cosas, pero nunca se sabe, claro. Claro, estoy de acuerdo contigo en que yo creo que fue muy precipitado, sobre todo a principios de año, decir que la inflación era un bache en el camino, o los últimos recientes repuntes sobre la presión sobre los precios que estaba viendo, era como algo coyuntural. Llevamos casi 4 o 5 meses consecutivos en comparación con el mismo mes del año anterior de repuntes
y ya ellos mismos filtran a Wall Street Journal, a la prensa, bueno, igual hemos sido demasiado osados a la hora de decir esto. Vamos a ver mañana qué dice todo esto, pero a mí me parece, y te quería preguntar, ¿no te parece que siguen un poco con ese mismo estigma de años anteriores de estar muy por detrás de la curva? Bueno, muy quizá no, pero por detrás de la curva nuevamente, viendo cómo está otra vez despegando o cómo ha ido despegando los tramos más largos, los bonos de 30, de 10 años, otra vez buscando niveles preocupantes, incluso para futuras refinanciaciones. Bueno, es que la Fed suele ir detrás de la curva. Es muy complicado que vaya por delante de la curva. Porque tiende a adoptar una posición conservadora. Primero porque el mercado es mucho más potente que la Fed en su conjunto, eso no lo perdamos de vista. Es verdad que el mercado no es prudente que apueste contra la Fed, porque la Fed a corto plazo tiene mucha capacidad para manipular el mercado en su favor, pero la cantidad de operaciones y de agentes que están día a día formando esas expectativas en los mercados en su conjunto es más potente que la Fed y por tanto la Fed, quieras que no, va a remolque. Es verdad que hay momentos en los que tendría que liderar, hay momentos en los que tendría que sorprender al mercado, ya sea en lo restrictivo o en lo expansivo, pero lo normal es que vaya por detrás de la curva y ahí está el eterno debate, ¿no? Si lo que hace la curva es anticipar lo que va a hacer la Fed, porque los mercados conocen mejor a la Fed que la propia Fed, o si la Fed en última instancia se adapta a lo que hace el mercado, ¿no? Porque bueno, si la economía está muy caliente y las expectativas de inflación repuntan, pues es que a la Fed no le, vamos, el mercado anticipará subidas de tipos y a la Fed no le quedará otra que terminar subiendo tipos si de verdad la inflación aumentara mucho, ¿no? Porque lo contrario sería alimentar todavía más esa dinámica. Ya no digo combatirla, sino alimentarla, ¿no? Y al revés, si la demanda de crédito se te hunde, por ejemplo, porque entras en una recesión fuerte, aunque la Fed mantenga los tipos altos, las condiciones financieras se van a relajar, porque la demanda de crédito te va a caer y por tanto habrá mucha sobreabundancia de capacidad de financiación y ahí la Fed lo que hará será acompañar. Lo raro es que la Fed, tanto por información cuanto por capacidad, se adelante al mercado. Pero yo creo que lo crucial es que el mercado no perciba que la Fed rema contracorriente de una manera contraria a sus estatutos o a sus objetivos declarados. Es decir, hasta cierto punto que la Fed vaya por detrás de la curva, ya digo, es esperable, pero claro, si va por detrás de la curva porque el mercado entiende que está priorizando otras cosas que no debería priorizar, que por ejemplo, imaginemos, hay que subir tipos y la Fed no quiere subir tipos o no puede subir tipos porque está vendida a los intereses financieros del Tesoro y por tanto, aunque se incrementen los tipos de interés de mercado, la Fed va a mantenerlos atados para dar facilidades de financiación a tipos muy bajos, ahí es cuando el descrédito genera, ¿no? No tanto por ir detrás de la curva, que yo creo que eso es algo que el mercado asume que va a suceder, sino por ir contra la curva, si queremos, ¿no? Y ir contra la curva en contra de los objetivos de la Fed, porque, claro, si el mercado anticipara bajadas de tipos y la Fed mantuviera un discurso de seguimos priorizando la inflación y por tanto no los vamos a bajar, pues ahí de alguna manera como que refuerzas tu credibilidad de yo soy mucho más duro de lo que os podéis imaginar y aquí no va a haber ni una décima de inflación. Pero si es al revés, si haces lo contrario de lo que tendrías que hacer y de lo que quiere y espera que haga el mercado, ahí sí hundes tu credibilidad. Ahora mismo la Fed no está en esas. Ahora mismo la Fed está manteniendo unos tipos de interés altos. Es verdad que bueno, abrió la mano a bajarlos y eso pues, puede haber erosionado un poco su credibilidad, tampoco de manera muy determinante. Digamos que se ha metido ella misma en un agujero del que puede salir con cierta facilidad si mañana adopta, por ejemplo, un tono más de halcón. Pero, bueno, habrá que estar atento porque la FED hasta ahora ha tenido cierto tiempo para mostrar mucha dureza y que los mercados la creyeran. Pero cuanto más se prolongue esta situación, más se va a poner en tela de juicio o más se va a poner a prueba del algodón, la independencia monetaria de la Fed. Porque, claro, tipos de interés a estos niveles, no digamos ya más altos, durante más tiempo significa un gasto financiero expansivo para el Tesoro, una fragilidad financiera corrosiva para los bancos, para la banca regional,
Y si la Fed llega a un punto en el que dice yo esto no lo puedo soportar, he de relajar las tensiones de un lado y de otro bajando tipos, aun cuando la inflación no haya bajado, ahí es cuando se comprobará si está a lo que tiene que estar, que es a cuidar el valor del dólar, o está a otras cosas. Es que ahí sí que viene un segundo o una potencial segunda ola de inflación si empieza a bajar tipos y si lanza un mensaje al mercado de, oye, tenemos que relajar. Fíjate, es que esto, perdona porque mezclo ideas, pero justamente estabas comentando esto y me acordaba del discurso de Biden cuando le preguntaban si iban a bajar los tipos de interés y dice, bueno, yo lo único que sé es que van a bajar antes de final de año. O sea, te lanzas el mensaje con certeza y claro, te entra la duda desde este lado diciendo, oye, si lo afirma con tanta certeza, se supone que la Ya. Fed es una institución independiente. ¿Cómo puede Sí, lo que pasa asegurarlo, es no? que Biden ya sabemos que no sabemos si saben qué año vive, con lo cual es difícil saber si se está refiriendo a bajadas de tipos de ahora o de 2009, 2010, cuando era vicepresidente. Y en todo caso, bueno, podría simplemente estar constatando lo que el mercado espera muy seguro. No tendría por qué tener información propia, aunque un presidente en sus cabales y que midiera bien cada palabra que dice, efectivamente no debería decir esas cosas porque está como desvelando, o aparentemente está desvelando información privada que no debería tener si la FED es independiente. Pero bueno, la independencia de la FED, o sea, yo creo que hay dos tipos de independencia, ¿no?, que podemos evaluar. Una es la independencia, bueno, no sé cómo llamarlo, formal, por supuesto, que eso es lo que rigen los estatutos, o tal como está puesto en los estatutos, y material desde la política a la Fed. Es decir, ¿la Fed cumple órdenes de la política? De momento, aparentemente no. Como mucho, la Fed le habrá podido comunicar a Biden intenciones que tiene, que no debería hacerlo, pero se lo puede haber comunicado, pero aparentemente Powell no sigue las instrucciones de Biden. Esa independencia política se va a poner, o esa independencia desde el lado del gobierno hacia la Fed, se va a poner en cuestión también si gana Trump, no por nada, sino porque él mismo ya ha dicho que quiere subordinar claramente la Fed a sus objetivos de política económica, que además ya es algo que en los últimos años de su presidencia intentó hacer, pues presionando desde Twitter y supongo que desde otros ámbitos también a Powell para que bajara tipos cuando Powell creía conveniente subirlos, etcétera. Pero luego la falta de independencia a la que me refería antes no es tanto esta, que también va a ser una papeleta importante para la FED en los próximos meses y años, sino incluso siendo independientes frente al gobierno, en el sentido de que no cumplen órdenes y no tienen por qué cumplirlas y no quieren cumplirlas, si ellos ven que el panorama financiero y el panorama fiscal está tan embarullado, está tan complicado, está tan tensionado por su política monetaria, que esa misma política monetaria restrictiva puede terminar haciéndoles fracasar en sus objetivos de política monetaria, ¿no? Por ejemplo, tipos de interés muy altos, quiebra toda la banca estadounidense, que no digo que sea el caso, pero imaginemos ese caso extremo. Deflación del caballo, pues claro, la Fed quiere mantener una inflación del 2%, una deflación gigantesca. Entonces, si tú crees que los tipos muy altos pueden hacer quebrar a toda la banca, no los vas a mantener altos, aunque eso te genere algo de inflación, porque la alternativa es una deflación muy fuerte que tampoco es tu objetivo. O con el tesoro. Si tú mantienes tipos muy altos y el gobierno dice, a mí me da igual, yo voy a seguir emitiendo deuda, y eso te genera una factura creciente de intereses, claro, si la Fed en última instancia va a terminar topando ahora o más adelante el coste de refinanciación del tesoro y esos intereses son crecientes, pues permitir que esos intereses crezcan mucho hoy es alimentar la inflación de mañana. Y eso la Fed también lo puede saber y decir, oye, pues voy a sacrificar una inflación, no voy a llegar al 2, voy a llegar al 3 o al 3,5 bajando tipos para que la pelota de intereses del tesoro no crezca tanto, porque si no la alternativa es que en unos años estemos en el 5 o en el 6. Entonces, eso resta independencia a la Fed no porque la Fed vaya a seguir las órdenes del tesoro, sino porque el margen de maniobra que tiene la Fed para hacer lo que cree que tiene que hacer con su política monetaria se va achicando por otras circunstancias fiscales y financieras que dominan y predominan sobre sus objetivos más inmediatos de política monetaria. Fíjate, con todo esto también, y por cerrar capítulo de inflación y ligarlo precisamente lo que hacemos siempre, ¿no? De cómo ir sorteando estos escenarios de mercado que tenemos. Pero para ti, con este esquema que tenemos ahora, en el que el mercado laboral aguanta y precisamente tenemos un mercado laboral, unos datos
con respecto al mercado laboral durante toda esta semana. Tenemos encuesta JOLTS en Estados Unidos, informe ADP de empleo el próximo miércoles y el viernes el dato oficial, que bueno, eso hay que cogerlo un poquito más con pinzas por los maquillajes y ajustes que van haciendo y revisiones constantes, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos datos importantes de empleo. Y esto te lo digo porque la pregunta es: si no se daña parte del mercado laboral con un nivel de consumo importante, con un mayor gasto por parte de incluso clases más bajas de Estados Unidos, tirando de tarjetas de crédito y aguantando ese nivel de consumo actual, el camino no es más inflación, que es lo que estamos viendo hasta ahora y que puede progresar durante los próximos meses, a menos que tengamos destrucción en el mercado laboral. ¿Cómo ves tú ese binomio? Porque al final la cuadratura es lo difícil. Bueno, esa es hasta cierto punto la tesis que han mantenido muchos keynesianos clásicos, como Summers, desde principios de esta oleada inflacionista, ¿no? Que no se conseguirá domar la inflación sin destrucción de empleo, ¿no? A Summers se le ha criticado mucho por esto. Durante algunos meses parecía que estuviese completamente equivocado, porque íbamos aparentemente hacia un aterrizaje suave o ni siquiera aterrizaje, crecimiento económico sin inflación. Ahora ya no está tan claro. No está tan claro. Es verdad que teóricamente, y esto creo que también en algún momento lo hablamos, cabe la posibilidad, es decir, que no es una imposibilidad teórica de que la inflación se modere y sin que la economía pinche. ¿Por qué? Pues porque al final la inflación por exceso de gasto se debe a que tienes una oferta agregada, si lo quieres, una estructura de producción insuficientemente adaptable a los cambios de la demanda y al aumento del gasto. Si tú consigues tu estructura productiva, o sea, aumenta el gasto y esa estructura productiva es capaz de atender ese aumento de gasto con aumento de producción, no vas a tener inflación. Esto es difícil sincronizarlo porque si el gasto te aumenta en partes de la economía que no tienen plena elasticidad de oferta, pues no puedes aumentar tanto la producción como el gasto y entonces tienes cuellos de botella y tienes aumento de la inflación por insuficiente elasticidad de la oferta frente al aumento del gasto. Y es ahí cuando se tienen que recolocar factores productivos, pero claro, si tú continúas incrementando nominalmente el gasto más y más, como que la oferta siempre va por detrás y nunca consigue abastecer con mayor producción el mayor gasto nominal. Claro, si tú has tenido un fogonazo de gasto que te ha aumentado de una vez la inflación y luego se mantiene un crecimiento a partir de ese fogonazo estructural aumentado del nuevo nivel, un aumento del gasto, bueno, considerable, pero que va acompasado con una reestructuración de la economía, traslado de trabajadores, por ejemplo, de unos sectores a otros, que sí es capaz de abastecer a partir de ese momento los aumentos de gasto nominal, bueno, pues en principio podrías tener crecimiento sin inflación, no es imposible. Yo en algún momento comenté que, claro, a la luz de los datos, que parecía que la economía seguía creciendo mucho y que no había, vamos, que la ola inflacionista se estaba estabilizando, pues bueno, barajamos esa posibilidad de que quizá la nueva economía hiciera más fácilmente reconvertibles algunas partes de la estructura productiva, que los bienes de capital se pudiesen trasladar más fácilmente de un lado a otro sin implicar pérdidas de productividad importantes. Pero bueno, esto es algo que es una hipótesis, que es algo que puede suceder, pero que no ha sido lo habitual en la historia y que tampoco sé si es la situación actual. Entonces, claro, si lo que vemos durante los próximos trimestres es aumentos del gasto nominal por condiciones financieras, pues que permiten esos aumentos, es decir, demasiado laxas en relación con la coyuntura que tenemos y subidas de precios, pues ahí, claro, se reforzaría bastante la idea de que, como sostenían los keynesianos clásicos tipo Summers, que va a ser, bueno, tampoco es que Keynes pensara esto, pero neo-keynesianos clásicos, si lo queremos, que sí sería necesaria pues, la curva de Phillips de toda la vida de si tú quieres bajar inflación, vas a tener que destruir empleo para moderar el gasto agregado, para asentar expectativas y a partir de ahí, desde esa base de destrucción de empleo y de estabilidad de precios, pues reinventar la economía y volver a crecer de manera más o menos sostenida. No lo sé, no tengo una respuesta porque al final, para saber esto, habría que modelizar microeconómicamente el conjunto de la economía, que es algo que, desde luego, yo no he hecho y no me consta que haya hecho nadie en la situación actual. Ha habido algunos estudios que se acercan, por ejemplo, los que intentan desagregar qué parte de la inflación es de oferta y de demanda, se acerca bastante a eso, pero ni siquiera, ¿no?
Entonces, lo único que tenemos son los síntomas que nos da la macro, ¿no? Los macroagregados, pero en los macroagregados se mezclan o se pueden mezclar tendencias contradictorias y por tanto es difícil interpretar a veces el sentido de los macroagregados, tener que te suben los precios y a lo mejor te ha subido por algo que no tiene que ver con el aumento del gasto, sino que el fogonazo viene por otro lado, o no te suben a pesar de que la tendencia del aumento del gasto se mantiene. Entonces, interpretar lo macro, que siempre es lo emergente, siempre es el humo que ves por arriba de la economía, es muy complicado, y para tener certezas de si los sectores son más o menos adaptables, si la oferta es más o menos elástica sectorialmente, claro, habría que ir sector por sector, mirando cómo cambian las demandas relativas, cómo responden las ofertas relativas a esos cambios de la demanda, y eso es algo que no hemos hecho y por tanto vamos mes a mes viendo cómo evoluciona lo agregado y en función de esa evolución agregada pues interpretamos que los tiros micro irán por un lado o por otro, claro. Luego sí que te quiero preguntar por un tema micro, que antes te lo he mencionado así un poco de pasada, que es el tema de las tarjetas, y te diré por qué, después te lo comento. Pero antes quiero volver a Europa, ¿no? Y Europa relacionado con el tema de inflación, tema de que el PIB parece que sale mejor de lo esperado, parece que puede haber debate de que podamos volver a tener crecimiento, y esto, pues, o el debate que existe en Estados Unidos de tipos de interés más altos, pues lo traemos aquí, ¿no? Y esto lo vinculo con lo que hablamos siempre, y déjame que comparto pantalla muy rápidamente, un segundito.